Saludos, República Dominicana. Qué bueno es poder llegar a los 48.000 kilómetros cuadrados de la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Luperón y de todo el pueblo dominicano con el toque de queda nacional e internacional. Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana, la cátedra, la universidad en su hogar sin tener que pagar un solo centavo. Esto es Abogado, Justicia y Sociedad. Estamos en todos los canales prácticamente importantes del país. Canal 29, Canal 25, Canal 16, Canal 43, Canal 42, Canal 57, Canal 72, Canal 51 en Estados Unidos y a través de nuestra plataforma digital al mundo. Abogado, Justicia y Sociedad. Como cada fin de semana, siempre tenemos el mejor invitado, el que conoce los temas de derecho. Hoy tenemos un egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde su vida estudiantil participó activamente en lo que es la defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos, especialmente en la vida estudiantil, llegando a ser dirigente nacional en aquella ocasión. Entra a través de la escuela del Ministerio Público y le asignan como abogado titular Región Norte de Santiago. Desde esta posición es trasladado como procurador de la Corte del Departamento Judicial de La Vega. Luego es trasladado como procurador de Corte del Departamento Judicial del primer Santiago de América, Santiago de los Caballeros. Estudió la especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Posteriormente hace la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal con el binomio AP Ministerio Público, pero más que todo es un investigador, un defensor de los derechos, el magistrado Víctor González Sánchez. ¿Qué tal, Luis Porfirio? Magistrado, ¿Cómo estás? Aquí estamos, magistrado. Qué bueno, qué bueno. Después de la vida estudiantil, ahora en la justicia. No, y con el nombre que tiene este programa, tiene la facilidad de impactar de manera importante en lo que es los temas de actualidad, tanto en la región del Cibao como en todo el país y a nivel internacional. Así estamos, magistrado. Mi felicitación. Abogado, Justicia y Sociedad. Así es, magistrado. Un programa que es suyo, porque usted fue parte importante del abogado del Estado y sigue trabajando en la justicia. Bueno, tomamos eso como un sacerdocio en el entendido y bajo la precaución y la clara determinación que en términos éticos y morales nosotros los hombres y las mujeres de este país que hemos hecho aportes importantes en el quehacer nacional, tenemos que acompañar a la autoridad, tenemos que acompañar al sistema de justicia y tenemos que acompañar al país para darle siempre mayor nivel de credibilidad a las instituciones públicas, porque eso se reclama, eso se exige y nosotros debemos ser portaestandarte del seguimiento en la dirección de cada vez más adecentar el sistema de justicia penal en República Dominicana. Magistrado, usted que tiene el rol de procurador de corte del Departamento Judicial de Santiago, ¿cómo pudiéramos de manera sencilla, como usted sabrá, este es un programa no solo para abogados, jueces, fiscales, sino para la población en general, están en los colmadones, están en las esquinas, orientándose sobre los temas jurídicos del país? ¿Pudiéramos dar una definición sencilla de qué es el Ministerio Público? Mira, yo pienso, Luis, que la temática de definir las instituciones tiene que estar íntimamente relacionada con el hacer de la cotidianidad. Y la cotidianidad no es más que lo que hace el pueblo de manera regular en su andar
y en la actividad diaria. El Ministerio Público es el órgano, es el mecanismo, es el instrumento de la sociedad que se encarga de hacer las investigaciones del lugar de los ilícitos que se cometen y tener la previsión y el resguardo de predecir la zona de mayor intolerancia para evitar que se cometan los delitos. Pero no solamente nos debemos quedar, Luis, en la definición del órgano, que es el encargado de perseguir la gente que comete actos ilícitos contra la persona, contra la propiedad y contra la intimidad y contra los derechos fundamentales de la gente a vivir en norma y apegado al mandato de la ley. Debemos también tomar como premonición cómo la gente puede llegar al Ministerio Público, cómo la gente puede accesar al sistema de justicia, para que la gente sepa cómo conducirse y cómo llegar a poner su denuncia, poner su querella y poner los reclamos que la sociedad debe resarcirle frente al daño que ha sufrido por aquel que ha decidido entrar en controversia con la ley. Se puede accesar de manera sencilla al sistema de justicia. Usted llega, por ejemplo, al departamento de querellas de la Fiscalía, que puede estar en la sede central del Ministerio Público, en el Palacio de Justicia, o puede estar donde quiera que haya una dotación policial, porque el sistema de justicia ha ido avanzando. Antes, tú no veías un fiscal en una dotación policial. Ahora sí, ahora tú puedes ver a un fiscal en la dotación policial y la gente va entonces con mayor certidumbre, con mayor confianza, con mayor asequibilidad, porque va a encontrar una persona que al ser la autoridad es el responsable de conducirlo, de recibirlo y darle un trato apegado a lo que establece el mandato de la ley, porque el fiscal tiene un nivel de ética y de comportamiento y está regido por una ley a los fines de darle un trato delicado a las personas. Entonces, ahí, cuando el usuario llega, lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público o el órgano responsable en la dotación policial es recibirlo con amabilidad, darle la confianza necesaria como para que el ciudadano se sienta protegido en sus derechos y no tratarlo como si fuera un desconocido o una persona cualquiera, sino darle el tratamiento, el acogimiento y la confianza deseada para que esa persona pueda expresar con libertad qué es lo que busca y tener una respuesta satisfactoria de parte del Estado en el entendido que ya está en el lugar donde debió llegar para recibir el tratamiento de rigor y el tratamiento de lugar. Magistrado, existen diversas concepciones sobre la ubicación orgánica y funcional del Ministerio Público. Entre ellas, las que más se destacan es la ubicación del Ministerio Público en lo que es el Poder Judicial. También la ubicación del Ministerio Público en el Poder Legislativo. La ubicación del Ministerio Público como un ente extrapoder, un ente autónomo y soberano, y la ubicación del Ministerio Público en el Poder Ejecutivo. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la posición más idónea, más importante con relación a la persecución del crimen, a la investigación de las infracciones e ilícitos? Pero, amigos televidentes, no se muevan. Esas respuestas al regreso de la pausa.
pagas a su orden. Por algo vendremos más. Porque Santiago luce la ciudad más hermosa de las Américas, gracias al alcalde nuestro, el más moderno. Abramos este espacio para el arte, para la cultura y para que podamos seguir sintiéndonos orgullosos y felices de ser santiagueros. ¡Que viva Santiago! Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto Minero Colonia Las Arenas. En mayo de este 2018 quedó inaugurado el teleférico de Santo Domingo, una solución innovadora, económica y segura que complementa las actuales rutas de la OMSA y el metro, conectando importantes barrios de Santo Domingo Oriental con el resto de la ciudad capital. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Todo comenzó en el año 2000 con un propósito: transformar las vidas a través del mensaje de Jesucristo. Ya son 19 años. Acércate a Dios. Viernes 19 de abril 2019, Estadio Cibao. Entrada gratis. Acércate a Dios. No es una remodelación, es la construcción y total equipamiento del nuevo Hospital Regional José María Cabral Ibáez. Convertir los edificios en resistentes a temblores de tierra aún puede verse. Es una labor compleja, costosa, agotadora y de larga duración. Tendremos un hospital sismo resistente que tiene ya en operación la mayoría de sus áreas. A principios de 2019 será concluido y todos estaremos muy orgullosos de tener un centro de última generación tecnológica, profesionales comprometidos con un servicio de calidad y entrega por la excelencia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. Gracias, amigos televidentes, por continuar con el toque de queda nacional e internacional. Abogado, Justicia y Sociedad, conversando en esta ocasión con el doctor Víctor González, procurador de la Corte del Departamento Judicial de Santiago. Y antes de irnos a la pausa, los amigos televidentes que se están sumando ahora a ver el programa, decíamos, ¿cuál será la posición más idónea donde debe de estar ubicado el Ministerio Público? En el Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el Judicial, independiente. Vamos a ver la posición, la explicación del doctor Víctor González. Bueno, mira, Luis, el Ministerio Público, como órgano de persecución y responsable del diseño de la política criminal del Estado y de su aplicación en el marco constitucional y del expreso mandato de la ley, ha atravesado por las diferentes fases que tú has señalado. Hubo un momento que el Ministerio Público era parte del Poder Judicial,
Hubo una circunstancia donde era un órgano dependiente del Ejecutivo y hoy tiene una composición mixta que en una parte el Estado tiene una responsabilidad y en otro aspecto el Ministerio Público es un órgano con cierta independencia. Lo deseable, lo soñado y la aspiración de toda nación apegada al respeto a su Constitución, al respeto al mandato de la ley y al respeto de la institucionalidad, debe ser que el Ministerio Público sea un órgano totalmente independiente. Es decir, que el Procurador General de la República sea un funcionario electo de manera libérrima por el pueblo dominicano a los fines de que éste registre una postura de cierta garantía, de cierto interés y de cierta fortaleza en ser la representación auténtica de la sociedad en la persecución del crimen y el delito, y que éste no tenga que rendir cuenta de manera idónea en lo que es la expresión del mandato de la ley. Entonces el Ministerio Público estará revestido como un órgano con toda la libertad de actuación, manteniendo el margen del respeto, del peso y del contrapeso que establece la ley a los fines de resguardar esa garantía procesal del Ministerio Público en su actuación. No, excelente. Magistrado, el pueblo se estará preguntando, y sobre todo los fiscales, los jueces, las autoridades que nos están viendo, ¿qué importancia reviste de que esté ubicado en uno o en otro poder del Estado? O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que es el Estado democrático de derecho de una sociedad? Esa ubicación de ese Ministerio Público. Mira, el Estado social y democrático de derecho de una sociedad tiene como fundamento y como plataforma conducirnos a través del respeto y de ejercitar la Constitución como el instrumento superior en términos de jerarquía de un país. La Constitución es como un santuario donde la gente va a inclinarse, a conducirse y valorar el contenido de su accionar como la parte capital del funcionamiento de una sociedad en desarrollo, de una sociedad desarrollada o en vía de desarrollo. Tú me preguntas que qué importancia tiene que el Ministerio Público esté en el Poder Judicial. No es plausible que ya con la existencia del artículo 222 del Código Procesal Penal, donde se establecen la separación de funciones, de que el juez no puede involucrarse en la investigación y el fiscal no puede involucrarse en los actos procesales que tienen que ver con el juez. Ya ahí te establece un nivel de respeto, porque ambas instituciones cumplen roles distintos. El juez tiene la característica de ser el juez de la garantía, el juez que establece los lineamientos en la conducción del juicio y la representación del respeto de los derechos fundamentales del procesado, que no pueden ser vulnerados en un proceso, en un juicio. Entonces, eso es la garantía que te da de que ya ese paso está superado en República Dominicana. La separación del juez y del fiscal en atención a la función que cada uno tiene asignado en la Constitución como parte matriz de la conducción del respeto a los lineamientos de un sistema democrático y de derecho. El otro aspecto en que el Ministerio Público se encuentra cimentado o se encuentre adherido al Poder Ejecutivo, eso ya ha sido un reclamo que la sociedad ha venido planteando y por eso la razón de que hoy estamos como una especie de híbrido, donde el Ministerio Público
tiene ciertos niveles de independencia y tiene ciertos niveles donde incide de alguna manera el Ejecutivo, como es, por ejemplo, el Ejecutivo todavía tiene el derecho de elegir el 50% de los procuradores generales adjuntos del Procurador General de la República, y el Procurador General de la República tiene derecho al otro 50%. Ahí está la postura de hibridez en el Ministerio Público, con cierto carácter de independencia que le da su propia ley, la 133/2011, y el mismo rango que le establece la Constitución de que el fiscal de carrera no puede tener ninguna otra designación en el Estado, y la única condición es la de capacitador, la de profesor, la de catedrático universitario. Entonces ahí te dice que ya el Ministerio Público ha ido salvando la postura de ser un órgano dependiente totalmente del Ejecutivo. La ventaja y la expresión más clara de que el Ministerio Público debe ser un órgano independiente es para revestirse de todo el poder que en su momento la sociedad tendrá que presionar para buscar que el órgano sea totalmente independiente y que el Procurador General de la República sea un funcionario sometido al escrutinio de las elecciones y ser electo por elección popular a los fines de tener el rango constitucional de un órgano totalmente independiente y así asumir la responsabilidad y la postura de que nadie pueda trazarle la pauta en el proceso de investigación al Ministerio Público. La independencia del Ministerio Público es la independencia que le da el país, la nación, de mantener la vigilancia, la supervisión y que la persecución penal pueda llegar a cualquier ciudadano de la República sin tener que ver con la investidura que éste pueda sustentar. Excelente, magistrado. Magistrado, tal como usted ha planteado, se viene trabajando por lo que es la independencia, la autonomía y la constitucionalización del Ministerio Público. Hoy día es un hecho que el Ministerio Público está constitucionalizado. Pudiéramos ver lo que es la investigación criminal, artículo 169 de la Constitución, la autonomía, la inamovilidad en el 171 de nuestra Carta Sustantiva. Nos preguntamos, magistrado, ¿qué importancia tiene este avance que se ha logrado de que el Ministerio Público esté en la Constitución y con relación a la inamovilidad? Mira, nosotros tuvimos la oportunidad en su ocasión, cuando se estaba discutiendo el cambio en términos de la expresión de lo que era el órgano persecutor en el momento en que se discutía la Constitución del 2010. La Procuraduría General de la República en esa época, que todo el Ministerio Público Nacional participó en la primera gran asamblea que se celebró en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estuvieron una parte trascendental de la mayoría de todos los ex procuradores generales de la República, y donde estaban las dos comisiones que estaban trabajando la fortaleza y la justificación de por qué debía constitucionalizarse el Ministerio Público. Y se crearon instrumentos y mecanismos de trabajo. Y en el debate interior, en la Procuraduría General de la República, habían dos posiciones, y en todas esas discusiones participamos nosotros, como miembros del Ministerio Escogido a tales fines, en esa ocasión, como abogado del Estado de la región norte. Y la posición nuestra es la postura actual que mantiene el Ministerio Público en el tinglado constitucional que hoy en día está asumiendo como postura. Pero había una posición que planteaba
que el Ministerio Público debía seguir siendo un órgano dependiente del Ejecutivo. Y esas posturas fueron sometidas a votación y ganó la postura actual. Y la sociedad se encamina en términos de garantía y de la defensa de una de las constituciones más avanzadas que tenemos en América Latina y posiblemente en el mundo, que es nuestra Constitución del 2010. La sociedad en el Estado social y democrático de derecho y con la inclusión de figuras tan novedosas en nuestra Constitución como los derechos de tercera generación, nos plantea la urgencia que incluso el fenómeno de composición social y de visión que ha ido tomando la sociedad en el despertar de las instituciones sociales, es que hay una visión que apuntala de manera razonable y en términos de fortaleza del sistema democrático, que el Ministerio Público de manera indetenible debe marchar a ser un órgano totalmente independiente para el sustento de la defensa de los derechos de la sociedad. Magistrado, el actual Código Procesal Penal le reconoce a la víctima un legítimo interés punitivo, un interés civil, incluso le da la calidad de investigar y de acusar independientemente de aquella acusación que pudiera llevar el Ministerio Público. La pregunta que a veces nadie se hace es la siguiente. Hay varios teóricos que plantean que ni la prensa, doctrinólogos, ni las víctimas pueden investigar, que la investigación constitucionalmente debe de ser exclusiva del Ministerio Público. Ese monopolio no puede tenerlo ni la víctima, ni la prensa, ni nadie. Sin embargo, el Código Procesal Penal, debemos decirle a los que nos están mirando, no estamos inventando, lo plantea. No habrá un choque constitucional con relación a este planteamiento del Código y lo que es el monopolio que está en la Constitución. Mira, Luis, los sistemas procesales y los códigos se van fortaleciendo con el fortalecimiento institucional y con el despertar de la sociedad en buscar mejores leyes y de mayor soporte al desarrollo de una nación. Y ya hemos dicho en 2 ocasiones que en República Dominicana se ha venido ejerciendo a partir de la Constitución del 2010 un Estado social y democrático de derecho. Esto quiere decir, esto quiere plantear de manera sucinta y en el espíritu de la Constitución que el despertar de la sociedad tras la búsqueda de la verdad tiene que tener controles. Los controles en la investigación y el control en la investigación lo tiene el Ministerio Público como órgano responsable, que te decía hace un momento, del diseño de la política criminal del Estado y de su aplicación. Es el gerente, el responsable de la investigación, pero eso de manera alguna evita que la víctima de alguna manera busque las informaciones, busque los datos y se aproxime a buscar la certidumbre de quién le causó el daño y aportársela al Ministerio Público. Esta es una manera de investigar, esta es una forma de escrutar en la búsqueda de la verdad, de la realidad. Y el Código te establece de manera muy clara que el Ministerio Público puede llevar su acusación y la víctima puede llevar su acusación por separado y que la víctima puede adherirse a la acusación del Ministerio Público a los fines de resguardar una mayor fortaleza en la persecución del delito que se haya cometido en contra de esa víctima. Pero es bueno recordar que tantos derechos tienen la víctima en el Código,
porque es la parte que ha sido afectada, como derecho tiene el imputado. Pero el sistema de justicia no se puede inclinar de manera alguna, y este es un tema interesante, que es bueno que tú lo hagas resaltar, es bueno resaltar este aspecto del planteamiento, y es una postura muy novedosa de la actual dirección de la Fiscalía de Santiago, que ha sacado el soporte de todo lo que tiene que ver con los derechos de la víctima, porque aquí solamente se habla en los medios de los derechos del imputado, y la víctima tiene un tinglado, un legado de derecho, un almacenamiento en el Código de Derecho que sobrepasan los planteamientos que en términos de equilibrio se puede asumir como defensa del imputado. Y como tenemos un juez de la garantía y sabemos que el juez no va a permitir más que el equilibrio en el mandato de la ley, entonces lo justo es que se hable de la expresión en la ley del mandato que ella le da a la víctima y de la condición de resguardar los derechos del imputado. Pero la víctima no puede detenerse en el ámbito de conjuntamente o de manera separada y suministrarle al Ministerio Público las inquietudes que tiene. ¿Por qué existe entonces el planteamiento de que no hay investigación, no existe investigación perfecta si tú no logras empoderar a la sociedad, a las comunidades, a los grupos organizados? Y nosotros tenemos el criterio que la persecución penal estratégica que nos enseñan en la universidad y que de manera permanente está establecida por grandes autores y por grandes cientistas del derecho o por grandes penólogos, dicen que la persecución penal estratégica tiene como fundamento que toda la sociedad se involucre y se interese en los ilícitos a los fines de desterrar de las comunidades los actos contra natura que atentan contra el derecho de la gente a vivir en comunidad dedicada al trabajo y al crecimiento de la sociedad. Excelente, magistrado. Magistrado, en un Estado social, democrático y de derecho, lo que se plantea es que los conflictos que se suscitan entre particulares, entre los distintos grupos sociales, traten de resolverse a través de la intervención pacífica, a través de la intervención del Estado. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cuál es el rol, la importancia de un ministerio público en un Estado real, social, democrático y de derecho? ¿Cuál es el aporte para la paz, para la convivencia pacífica y la resolución de conflictos por parte del Ministerio Público? Bueno, mira, yo debo, en el marco de esa pregunta, decirte que el actual Código Procesal Penal, en su artículo 226, si mal no recuerdo, tiene las 7 condiciones en las cuales debe fundamentarse la dirección de un proceso penal, y que la postura del fiscal en la actualidad en el Estado social y de derecho en que vive la República Dominicana no debiera cometer una sola acción que sea cuestionada por asumir una postura que no se corresponda con el mandato de la ley. Tiene desde la posibilidad de irse a al tinglado o a la cápite o al numeral 7, que es el de mayor gravedad, que es la prisión preventiva, hasta irse al número 1, al 2, al 3, al 4, al 5 o al 6. Y si el fiscal tuviera la suficiente convicción del manejo del espíritu del mandato de ese artículo 226, aquí el sistema penitenciario
en un primer aspecto no estuviera el entaponamiento que tiene, porque el fiscal debe dotarse de la objetividad en la investigación. Y si el fiscal se involucra en el principio de la objetividad, al juicio solamente llegarán los casos de trascendencias que sean necesarios llegar a una sanción justa, equitativa y de principio que el juez la va a imponer como resultado de un juicio sin debilidades. Pero entonces, como todo cae en la última ratio del numeral 7, que es la prisión preventiva, todas las otras medidas alternas, las salidas alternas al proceso, como es, por ejemplo, la fianza, la prisión preventiva, el penal abreviado y las otras oportunidades que plantea el código, como todo va a la prisión preventiva, entonces se recarga el sistema, se recarga al juez de la garantía, se recarga todo el sistema penal y se recargan las cárceles. Yo creo que ya nosotros tenemos a manos la herramienta para el Ministerio Público actuar con toda la garantía que demanda el Código Procesal Penal en ese artículo para mantener una postura de equilibrio en el Estado social y de derecho que vive la República Dominicana. Y que si hay que hacer alguna modificación a ese articulado, debe ser en la dirección de que el Ministerio Público y que el juez contemplen la realidad del ilícito que se ha cometido y no estar cometiendo traspiés. Por ejemplo, hay casos que nunca deben tener salida y la tienen como debilidad en la investigación o en la visión del juzgador, o como resultado de una cierta condición que se plantea de no claridad en lo que es la aplicación de la norma, y entonces eso viene de alguna manera a perjudicar a la ciudadanía, y nosotros debemos ser parte de la garantía en términos de la objetividad para que ningún proceso que nosotros llevemos al sistema de justicia tenga ningún tipo de cuestionamiento. Magistrado, el Ministerio Público no puede trabajar solo. El Ministerio Público necesita de investigadores. El Ministerio Público necesita auxiliarse de la Policía Nacional. Sin embargo, a nadie se le puede negar, a nadie se le puede ocultar que todavía persisten algunas violaciones a derechos fundamentales, a derechos humanos por parte de la Policía Nacional. Pero el Ministerio Público es el encargado de la investigación. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la relación desde el punto legal constitucional que debe de darse en ese proceso investigativo entre los agentes de la policía y el Ministerio Público? Pero ustedes, amigos televidentes, cuidado si se mueven, porque en solo segundos regresamos. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Porque Santiago luce la ciudad más hermosa de las Américas, gracias al alcalde nuestro, el más moderno. Abramos este espacio para el arte, para la cultura y para que podamos seguir sintiéndonos orgullosos y felices de ser santiagueros. ¡Que viva Santiago!
El proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto Minero Colonia Las Arenas. En mayo de este 2018 quedó inaugurado el teleférico de Santo Domingo, una solución innovadora, económica y segura que complementa las actuales rutas de la OMSA y el metro, conectando importantes barrios de Santo Domingo Oriental con el resto de la ciudad capital. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Todo comenzó en el año 2000. Con un propósito: transformar las vidas a través del mensaje de Jesucristo. Ya son 19 años. Acércate a Dios. Viernes 19 de abril 2019, Estadio Cibao. Entrada gratis. Acércate a Dios. No es una remodelación, es la construcción y total equipamiento del nuevo Hospital Regional José María Cabral Ibáez. Convertir los edificios en resistentes a temblores de tierra aún puede verse. Es una labor compleja, costosa, agotadora y de larga duración. Tendremos un hospital sismo resistente que tiene ya en operación la mayoría de sus áreas. A principios de 2019 será concluido y todos estaremos muy orgullosos de tener un centro de última generación tecnológica, profesionales comprometidos con un servicio de calidad y entrega por la excelencia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. Estamos conversando con el magistrado, el doctor Víctor González, procurador de la Corte Penal del Departamento Judicial de Santiago. Y decíamos de manera clara la relación que debe de existir desde el punto legal y constitucional en la investigación penal entre policía y Ministerio Público. Ahí quedamos. Antes de irnos a la pausa, los amigos televidentes que se suman ahora a ver el programa Abogado, Justicia y Sociedad. Bueno, yo debo confesarte que en la aparición del Ministerio Público, en lo que es la Constitución de la República Dominicana, del artículo 89 en adelante, establece de manera muy clara que el Ministerio Público es el órgano responsable de la investigación en la República Dominicana, del diseño de la política criminal y consecuentemente de su aplicación. Como responsable de la investigación, es el garante de la tutela efectiva de la conducción que debe tomar la investigación en cada caso, en cada hecho. Por vía de consecuencia, el Ministerio Público tiene un nivel jerárquico en el statu quo de la ley que le da el mandato sobre el órgano o sobre todos los mecanismos y los instrumentos de investigación del Estado. Incluso el Ministerio Público, con su carácter de tener rango nacional, puede perseguir un ilícito en toda la geografía del país. Y solamente tiene que dar noticia la fiscalía que está investigando un hecho al fiscal de esa jurisdicción para que conozca de su presencia
y pueda recibir el apoyo necesario, el apoyo logístico y fortalecer los niveles de empuje para que la investigación y la persecución sea cada vez más efectiva. Y puede usar cualquier mecanismo del Estado, cualquier institución del Estado puede ser usada por el Ministerio Público en una investigación. Y oigan bien, aquel instrumento, mecanismo, organismo de investigación que se niegue, el Ministerio Público puede pedir sanción. Incluso el propio código, la propia ley dice que ningún agente de la Policía Nacional o de órgano de investigación cualquiera que sea, con una investigación abierta, con una investigación en curso, ese agente puede ser trasladado sin la autorización del Ministerio Público. Incluso, nos vamos mucho más lejos, el Ministerio Público puede pedir sanciones contra los jefes de los organismos de investigación que puedan interferir, trasladar o involucrarse de manera contraria al mandato del espíritu de la ley para que un hecho sea aclarado, pedir sanciones ejemplares. Y los organismos de investigación en sus órganos superiores están en la obligatoriedad de darle respuesta al Ministerio Público. Eso no puede ser más de ahí. Excelente. Ahora, hay una lucha que tenemos que seguir librando en términos de equilibrio, porque hemos avanzado bastante. En este país hay una gran cantidad inmensa de generales, de oficiales superiores que han recibido la capacitación y marchamos de manera mancomunada en el propósito de que los organismos de investigación y el Ministerio Público, tras la búsqueda de resguardar el imperio del mandato de la ley y la seguridad ciudadana, tenemos un matrimonio sin divorcio. Magistrado, el Ministerio Público establece la Constitución en el artículo 169, que es el garante de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Eso está de manera expresa, de manera categórica en la Constitución. Nos preguntamos, ¿de qué manera puede el Ministerio Público cumplir con esta misión de ser el garante de los derechos fundamentales de todos los actores, de los que están involucrados en un proceso penal, de cualquier ciudadano? Apegándose al mandato de la ley, respetando la Constitución, el Código Penal y el Código Procesal Penal, pero teniendo como herramienta fundamental la responsabilidad del liderazgo que nos da la Constitución en ese compromiso, cimentándolo en uno de los principios rectores del Ministerio Público, que es la objetividad en la investigación. Y si usted es objetivo, lo primero que usted tiene que valorar en una acusación, en una imputación, en una persecución, es la licitud o no del hecho que se ha denunciado o que se ha querellado frente a la autoridad. E inmediatamente tú te revistes de esa condición y el principio de objetividad, usted está salvaguardando el mandato de que usted, en ese artículo 179, es el garante primordial, fundamental de los derechos ciudadanos. Por vía de consecuencia, el Ministerio Público, en su gran responsabilidad, tiene que encarar y enfrentar todos los abusos. Y tiene que saber la sociedad que uno de los problemas básicos y fundamentales que no maneja es que el Ministerio Público también, en el ejercicio indebido de su función, puede ser acusado por abuso de autoridad, por abuso de poder y puede ser sometido. Por vía de consecuencia, nosotros tenemos cada vez más que marchar apegado al mandato de la ley y preservar los derechos de la ciudadanía. Magistrado, yo no puedo llegar
al epílogo de este programa sin escuchar de usted que fue de los pioneros, que fue parte del Consejo Nacional del Ministerio Público. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de la estructura, de la conformación del Consejo Nacional del Ministerio Público y si cumple con la defensa, con la política, con el parámetro legal constitucional que se le asigna? Bueno, mira, Luis Porfirio, esa es una pregunta de suma trascendencia. Usted fue parte, usted fue miembro del Consejo del Ministerio Público, fundador. Una pregunta capital en esta entrevista, en este conversatorio. Y yo podría decirte que desde el punto de vista de la conformación, el Consejo Superior del Ministerio Público tiene la presencia y la participación de todos los estamentos del órgano persecutor. Por vía de consecuencia, yo creo que la representación es correcta. Desde el fiscalizador, que es por donde se ingresa al Ministerio Público, hasta la cúspide superior, que ejerce la presidencia, mientras está en el ejercicio de la función del Procurador General de la República, pasando por el adjunto del Procurador, el Procurador General de Corte y el fiscal titular, la representación de los fiscales titulares. Desde esa óptica, la conformación del órgano es correcto. Ahora, desde el punto de vista de la representación que tú planteas. Y la funcionalidad. Y la funcionalidad, yo pienso que estamos en un ejercicio todavía incipiente en el Consejo. Y yo soy del parecer que no se cumple con el mandato de la ley 133/2011 porque existe un concepto del presidencialismo y el órgano no ejerce sus funciones a plenitud en términos de la representación de los sectores que convergen en el Consejo Superior del Ministerio Público. Y te diría yo, desde un principio, en las elecciones pasadas que yo planteaba que los miembros del Consejo, que lo establece la propia ley, a solicitud al procurador, deben cesar en el ejercicio de su función como Ministerio Público. Es decir, el procurador de corte que está en el Consejo no debe ejercer las funciones de procurador de corte, porque en el rango de la institucionalidad que debe tener el Consejo, nosotros tenemos superiores, un procurador general adjunto es nuestro superior y el procurador general de la República es nuestro superior. Entonces, si un fiscal o un procurador comete una infracción al Código de Ética o a la Ley 133/2011 en el ejercicio de sus funciones, yo, si no estoy en el ejercicio de mis atribuciones como procurador, tengo un rango de independencia mayor y nadie me puede bajar línea en la dirección de hacer lo que diga el procurador o de lo que plantee un procurador general adjunto. Yo me apego estrictamente al mandato de lo que me da la ley y nadie puede encararme que yo no he asumido una postura de una línea de mando de un superior jerárquico, aunque yo de manera personal, en el ejercicio de mi responsabilidad, nadie puede decirme qué tengo que hacer o no si yo estoy en la defensa de los derechos legítimos de un representante del rango en el que yo estoy en el Consejo Superior del Ministerio Público. Entonces, por eso yo entiendo que debe ser objeto de alguna modificación. Y hay otro problema que yo siempre lo planteé en el Consejo Superior del Ministerio Público, y es que sin el voto del procurador no se puede aprobar ninguna decisión en el Consejo Superior del Ministerio Público, y sin la presencia del procurador no hay reunión, y sin la convocatoria de él tampoco hay, sin la presencia de él no hay quórum en el Consejo Superior del Ministerio Público. Esas son cosas que tenemos que irlas abordando para en el porvenir vemos si se le introducen alguna modificación
que haga mucho más democrático el ejercicio de la representación del Consejo Superior del Ministerio Público. Magistrado, siempre es un grato placer compartir con usted. Gracias de corazón. Y siempre, valga el pleonasmo, está invitado a este programa. Bueno, abogado, justicia y sociedad, yo pienso que es mi casa ya. Ya. Señores, y a ustedes, amigos televidentes, este próximo fin de semana no se pueden perder el toque de queda nacional e internacional, abogado, justicia y sociedad. Y los que no lo pudieron ver directamente, presencial, búsquennos en las redes. Ahí estará la entrevista del magistrado Víctor González. Nos vemos y Dios le acompañe.